Estamos celebrando el domingo 23 durante el año, y recuerden, avanzamos hasta el 33, si Dios quiere, y ahí celebraremos Cristo Rey, ¿verdad? Así que seguimos en el camino del discípulo, y hoy con Jesús nos vamos fuera de Israel, ¿sí? Estamos en el capítulo 7, y ya el pueblo prácticamente, que por lo menos en su jefe, lo ha rechazado a Jesús, ¿no? Lo escuchábamos todavía el domingo con todo este tema de las tradiciones, ¿no? Entonces Jesús empieza a salir de Israel, va como a ofrecer su salvación, fuera de los límites políticos del país, ¿no? Y esto obviamente a nosotros nos hace bien porque nosotros no somos judíos. Nosotros somos esos paganos, esa gente de afuera que hoy queremos encontrarnos con el Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo Éfata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. El profeta Isaías anunciaba ya ahí en el capítulo 35 la transformación que el tiempo del Mesías iba a producir. Fíjense, no solamente en las personas, los sordos oyen, los mudos hablan, los rengos corren y saltan, sino también en la creación, ¿sí? Los desiertos se convertirán en jardines, las estepas en fuentes de agua. Una transformación que el Mesías viene a producir en la gente y en la creación. Y evidentemente, gente, esa primera lectura está puesta a propósito, como siempre les digo, para iluminar el Evangelio, porque además, fíjense ustedes, la expresión de la gente ante el gesto de Jesús es: este hombre hace todo bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es decir, realiza lo que dice el profeta. Fíjense, ¿no? Ahora, yo quiero proponerles algunas profundizaciones en esta palabra. Siempre me pregunto para qué hago esto, pero me parece que hoy nos puede ayudar a entender la palabra, ¿sí? Fíjense, primer detalle. Nuestro texto dice: le trajeron a un sordo mudo, pero ustedes saben que no, dice la palabra a un sordo que además hablaba mal, ¿no? Nosotros diríamos un tartamudo, sordo y tartamudo. No era solamente un sordo mudo, ustedes saben que obviamente el habla está relacionado con la escucha y por eso cuando uno es sordo generalmente también es mudo, pero en este caso no, era un muchacho que seguramente habría quedado sordo, pero sabía hablar mal, hablaba mal, dice la palabra, ¿no? Entonces, obviamente, alguien que no escucha y además habla mal, tiene problemas de comunicación, tiene problemas de relaciones. Aunque fíjense, y qué lindo el Evangelio, ¿no? Siempre alguien da una mano. ¿Quién eran los que los acercaron? ¿Su familia? ¿Sus amigos? ¿Sus vecinos? No sabemos. Pero dice, le acercaron, le presentaron a Jesús y le rogaron que le impusiera las manos.
Hermoso gesto de los vecinos, de los amigos, de la familia, para con este muchacho que tenía problemas para comunicarse, ¿no? Ahora fíjense, el Evangelio nos sorprende. Jesús hace 6 acciones con este chico que son llamativas. Primero lo separa de la multitud, ¿vieron? Lo lleva aparte, lo aleja, como que quiere tener un momento particular con este muchacho. Le mete los dedos en la oreja, le toca con la saliva los labios. Esto puede darnos asquito, pero ustedes saben que en el mundo antiguo se pensaba que la saliva tenía la vida. Entonces, ¿qué hace Jesús? Toca con su saliva, con su vida, los labios muertos de aquel muchacho, o labios que no hablaban bien, ¿no? Puede darnos cosita. Después de la pandemia no haríamos esto, ¿no? Pero bueno, a ver, sigamos, ¿no? Jesús le toca los labios con la saliva, levanta los ojos al cielo, gime o suspira y dice, Éfata. Que nuestra traducción dice, ábrete, pero en realidad ustedes saben que es un verbo hebreo que está digamos, en imperativo pasivo. Sea abierto, por eso lo puso Mirta en el frente del altar. Sea abierto. Y acá se puede interpretar 2 cosas. Que se abra el cielo para que ese muchacho se sane, o que se abre ese muchacho, ¿no? Y el sea abierto no se refiere solamente a los oídos del chico. Él se abra, ¿a qué? ¿A la gracia de Dios? ¿A la salvación? Como ustedes quieran, léanlo como quieran, ¿no? Y fíjense, y esto me interesaba comunicarles. Dice la palabra, inmediatamente, yo les leí, inmediatamente se abrieron sus oídos y su lengua se desató. Y comenzó a hablar normalmente. Les pido un esfuercito, traduzcamos mejor esto. Dice la palabra, le abrió, inmediatamente se le abrió no las orejas, no los oídos, se le abrió la audición, se le abrió la capacidad de escucha. Y esto me parece que es el corazón del texto. No, el Evangelio en griego no dice le abrió los oídos, no, dice le abrió la escucha, le abrió la capacidad de escuchar, más que la oreja. Porque nosotros tenemos oreja, gracias a Dios, y tenemos oído, y a veces no queremos escuchar. Fíjense qué interesante, piénsenlo conmigo, Le abrió la capacidad de escuchar y le soltó el nudo de su lengua y comenzó a hablar. Nuestro texto dice normalmente, pero la traducción correcta sería correctamente. Empezó a hablar correctamente, porque sabíamos que hablaba mal. Este muchacho, después del encuentro con Jesús, habla correctamente. Y no es lo mismo hablar normalmente que hablar correctamente, ¿no? Yo normalmente hablo fuerte. Yo normalmente digo pavada. Hablar correctamente es otra cosa, ¿cierto? Fíjense. Quería este verso 37, si no me equivoco, es 36 o 35, bueno, no importa. Es el corazón del texto. Le repito, al instante se le abrió la escucha, se le abrió la capacidad de escuchar. Se le soltó el nudo de su lengua y comenzó a hablar correctamente. ¡Wow! ¡Qué lindo, gente! Ojalá que nosotros también aprendamos a hablar correctamente. Que también nosotros se nos suelte la escucha. Que también nosotros podamos soltar el nudo de nuestra lengua, que a veces nos cuesta tanto comunicarnos, nos cuesta tanto escucharnos y hablarnos, y hablar correctamente. Con Dios y entre nosotros, ¿no? Me parece que ahí está el corazón del Evangelio de hoy. Yo
quiero pedirle para mí, y también si ustedes quieren para ustedes, yo quiero tener este encuentro con Jesús. Quiero que Él me ayude a escuchar bien, a hablar bien, a hablar correctamente, a comunicarme con el Padre y con ustedes de manera sana, de una manera... Y fíjense el Evangelio, yo creo que acá Marco nos hace un chistecito, porque le había devuelto la capacidad de hablar, muchacho, y Jesús le dice a la gente que no hablen. Jesús le dice, ¿cómo no vamos a contar lo que estás haciendo, hermano? Pero ellos lo difundían, dice, y en el colmo de su admiración decían, todo lo hace bien, todo lo hace bien. Y ahí hace referencia al profeta Isaías y también al libro del Génesis. ¿Se acuerdan? Cuando Dios va creando y Dios va viendo que todo era bueno y al final era todo muy bueno. Jesús nos devuelve la creación. Nos fuimos endureciendo, nos fuimos tapando, se nos fue anudando la lengua y entonces Cristo quiere devolvernos una nueva creación. Hombres y mujeres capaces de comunicarnos sanamente, capaces de comunicarnos humanamente. Incluso fíjense, yo creo que ahí se conecta con la segunda lectura, en esta capacidad de mirar al otro no por las apariencias, sino por su corazón. No por las apariencias, sino por su corazón. Fíjense, hoy venimos en multitud, pero Jesús tiene un momento personal con cada uno de nosotros. Porque si le decimos, Señor, nos va a llevar aparte y nos va a curar y nos va a devolver, nos va a devolver a nuestra casa, a nuestra familia, a esas personas con las que nos cuesta hablar, con las que nos cuesta comunicarnos, con las que nos cuesta escucharlos, y con ese Dios que nos cuesta a veces hablar con Él. Todo lo hace bien Jesús. Dejémonos hacer el bien también por Jesús.